Hablábamos recién de que oramos porque tenemos confianza en nuestro Dios y para conocerle lo hacemos a través de su palabra. Y el mensaje, la reflexión de hoy la va a traer Cristian, va a hablar sobre el Salmo 26, así que vamos a estar atentos a lo que él tenga para compartir. Bueno, buenas noches a todos. Como saben, estamos estudiando los Salmos. El viernes pasado estudiamos el Salmo 19. Hoy nos toca el Salmo 26, que fue escrito por David. Y las circunstancias, no hay clara una referencia. Charles Spurgeon decía que él creía que había una circunstancia que había pasado David cuando falleció Saúl y Jonatán. Unos capitanes de Isboset, que era un hijo de Saúl, fue asesinado, decapitado mientras dormía una siesta, y ellos querían congraciarse con David, como Saúl había muerto, con su nuevo rey que iba a ser puesto como rey de Israel. Fueron y le llevaron la cabeza de Isboset. Y esto no agradó a David, para nada. Y según Charles Spurgeon, este salmo fue escrito a través de estas circunstancias. Y vemos a un David que en todo momento él intenta y busca a Dios en cualquier circunstancia. Los salmos en sí nos enseñan cómo adorar a Dios bajo cualquier circunstancia. David expresa sus emociones, expresa de una manera como un hombre redimido por Dios debe buscar a Dios. Todos los salmos que él ha escrito, bajo esas circunstancias, él lo expresa de una manera clara, vuelca todo su corazón allí. Y hay en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para lograr misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. David nos enseña a través de este salmo a buscar a Dios. Y vemos que en este salmo él, al ser una declaración de integridad, hace 5 declaraciones aquí. Y me gustaría leérselas, las iremos desarrollando. La primera, del versículo 1 al 3, declara su inocencia ante Dios. La segunda declaración que hace es su distanciamiento de los malvados, del versículo 4 al 5. Declara su sinceridad en la adoración a Dios, del versículo 6 al 7. La cuarta declaración es su devoción a la causa de Dios, del versículo 8 al 10. Y la última, su declaración de un compromiso a vivir en santidad. Y vamos a leerlo, al Salmo 26. Dice así: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová, sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mí, de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Vemos que en la primera declaración que él hace de inocencia, del versículo 1 al 3, David había sido acusado falsamente. Sus enemigos pensaban lo peor de él. Para David no importaba mucho lo que pensaban de él, sino lo que Dios pensaba de él. Y por eso le dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Al decir esto, David no declaraba nunca que no había pecado. Nadie puede decir que jamás ha pecado.
Lo que David está diciendo es simplemente que era inocente de lo que sus enemigos lo estaban acusando. Luego de reiterar su confianza en Dios, David pide que Dios lo examine, que lo escudriñe y que lo pruebe. Esto significa que estaba dispuesto aún a someterse a un minucioso examen por parte de Dios, para ver si la gente que le acusaba tenía razón en los cargos contra él. David pide que Dios le pruebe y que examine sus íntimos pensamientos y corazón. David no quería dejar ningún rincón de su existencia sin que Jehová lo investigue. ¿Estamos dispuestos a ser examinados por Dios a ese nivel? Si Dios probara y escudriñara y examinara nuestros íntimos pensamientos y corazón, ¿qué encontraría en ellos? Somos expertos muchas veces en querer dar una imagen de lo que no somos o de lo que vivimos, lo que hay en nuestro corazón. Podemos engañar a otros, pero a Dios no, porque Él puede escudriñar, probar y examinar lo más profundo de nuestro ser. Él hace una segunda declaración, que es del versículo 4 al 5, donde Él declara su distanciamiento de los pecadores. Dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Aquí tenemos a un David declarando su distanciamiento de los hombres pecadores. David evitó la intimidad con estos hombres que eran hipócritas, es decir, con los que aparentan ser lo que no son. David evitó la intimidad con los que hablan simuladamente. No quería estar en compañía de los que cuando uno está presente dicen unas cosas bonitas, pero cuando tan pronto uno se da vuelta, le caían por detrás. David evitó estar en reuniones con los malignos y jamás se amoldó a las costumbres de los impíos. ¿Qué significa esto? Él quería separarse para Dios de estar en compañía de estas personas. Sí, a estar cerca de Dios es necesario separarnos de todo lo que Dios aborrece. Los que pertenecemos a Dios no deberíamos vivir a la misma manera que los incrédulos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de distraernos, nuestra forma de enfrentar la vida, debería marcar la diferencia radical con lo que el mundo promueve. Romanos 12:2 nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando hablamos de separarnos, no decimos que debemos aislarnos del mundo, sino al contrario, estar en él y ser parte, pero mostrar una forma diferente de vivir. Luego vemos la tercera declaración que hace David, y la podemos ver en el versículo 6 y 7, donde nos dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. David era un hombre sincero con Dios, le abría y le mostraba todo lo que tenía en el corazón. Él adoraba y alababa a Dios en el templo, como en ese tiempo. Antes de entrar al templo para presentar su ofrenda a Dios y alabar y adorar a Dios, David se aseguraba que sus manos no estuvieran manchadas de pecado. Una vez, aquí David no está diciendo que nunca ha pecado, sino que cuando pecó, lo confesó y se apartó del pecado. ¿Cuánto nos hace falta imitar este ejemplo de David? Él mantenía cuentas cortas con Dios. Muchas veces descuidamos esto en oración a Dios. Creemos que un pecado pequeñito lo podemos guardar por tiempo, pero Dios nos exige que tenemos que estar, como hacía David, con las manos limpias, en la fuente de bronce que él tenía que pasar y lavar sus manos y sus pies, como hacían los sacerdotes, para estar en intimidad con Dios. Luego David declara su cuarta declaración, que dice su devoción a la causa de Dios. El versículo 8 al 10 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. El templo de Jerusalén era la morada de Dios en ese tiempo, en la época de David, y la vida espiritual de la nación de Israel giraba
en torno a lo que sucedía dentro del templo. Para David el templo era algo extremadamente importante. Por eso dice que ha amado la habitación de la casa de Dios. Por tanto, David no quería en ningún momento ser arrancado de allí y ser arrojado con los malignos. Hoy en día Dios ya no mora en templos, mora en cada uno de nosotros, en su iglesia. En templos hechos de mano no está allí, sino en su iglesia, en aquellos que han sido rescatados por Cristo. Así como David tiene esa devoción por Dios, ¿tenemos nosotros esa devoción por esa intimidad, por ir a buscar esa intimidad con Dios cada día, cada mañana, en oración, a través de la lectura de la palabra? ¿Deseamos a Dios o queremos cumplir solamente con Él? ¿Queremos descubrirle, conocerle como persona, como Dios? ¿Qué piensa? ¿Qué anhela de nosotros? ¿Amamos su iglesia? ¿Disfrutamos de aquellos que han sido redimidos? ¿Queremos tener tiempo con ellos? ¿Nos involucramos con ellos? Son todas cosas que forman parte de esa adoración a Dios, no solamente leer la Biblia y orar, es toda una cosa. Y por último, David declara su compromiso a vivir en santidad. El versículo 11 al 12 dice: «Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová». Digan lo que digan los que acusaron a David, no importaba, David estaba dispuesto a andar en integridad. Él quería buscar a Dios. No era algo fácil. Por eso David clama a Dios pidiendo ser redimido y tratado con misericordia. David manifiesta su compromiso a pararse firme en la rectitud y así bendecir a Dios en la congregación. ¿Este es nuestro deseo? ¿Tenemos ese mismo deseo que David? Hoy en día vivimos en un mundo que tiene en poco el vivir en integridad, lo vemos cada día, que se mofa de los que tratan de pararse firmes en rectitud. Es necesario que en la Iglesia se levanten hombres como David, que declaren su inocencia ante Dios, que declaren su separación de las prácticas mundanas, hombres sinceros, que no escondan su pecado detrás de la alabanza y adoración en los templos como una fachada. Hombres que tengan pasión por la obra de Dios y no la vean como un estorbo. En esencia, hombres que se jueguen por la causa de Dios, hombres de compromiso con la obra de Dios y con el Dios de la obra. Y yo hice unas preguntas que me gustaría que cada uno pensara. ¿Con qué parte de este salmo te identificas de las 5 declaraciones que hemos visto? ¿Con cuáles de las 5 te identificas? ¿Crees que algunas de estas 5 declaraciones se pueden quitar y no son importantes en cuanto a la integridad que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál quitarías de allí? Y de los 2 tipos de personas que hay en este salmo, ¿con cuál te identificas? ¿Con David o con los hipócritas y malvados? ¿Qué haríamos para cambiar eso que nos está mostrando ahora el Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos quedaremos como estamos? ¿Dios nos está diciendo algo hoy a cada uno de nosotros? David fue un hombre que volcaba su corazón a Dios, sintiera como se sintiera y en la circunstancia que estuviera. En peligro, ahora aquí difamado. Dios quiere que hagamos lo mismo nosotros. Y vamos a pedirle a Él en oración que Él nos guíe, que nos ayude a ser como David, una persona que volcaba su corazón a Dios. Y vamos a tener un momento para que cada uno pueda ponerse a cuenta con Dios si no está. Yo no lo sé, eso sí lo sabe el que escudriña, que sabe lo íntimo de nuestro corazón. Que podamos ponernos al día y si hay algo que no le has confesado al Señor, es hora de limpiar nuestras manos y nuestros pies del caminar por este mundo y ponernos a cuenta con Él. Vamos a estar un minutito callados y que cada uno pueda dirigirse a Dios en oración y luego voy a acabar con una oración, ¿vale?